Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación, por supuesto, y por la gente que está aquí a escuchar esta charla, esta conferencia. Espero que no se aburran en una hora que voy a hablar como mínimo. Para mí es un placer, un privilegio, un orgullo y un honor estar aquí presentando el libro Memorias de África a orillas del Níger. Un libro hecho con mucho cuidado y mucha responsabilidad. No en vano el libro ha sido revisado por la S2, la G2, la G9 y Defensa Publicaciones del Ejército. 4 órganos que tienen que decirte si sí o si no para publicar un libro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde estriba la diferencia de poder publicar un libro o no? Pues la diferencia está en si el libro está de actualidad o no. Si hay tropas en el extranjero en esta misión, habría que ver si el libro es publicable o no, porque se podrían comprometer las tropas. Entonces, después de estas revisiones, se me dijo que el libro se podía publicar y aquí estamos dando al libro difusión. ¿Por qué hago un libro? Pues a esta pregunta se le puede encontrar una respuesta yéndonos atrás 22 años, a 1999. Año en el que despliego con la primera bandera paracaidista, la bandera Roger de Flor, con la tercera compañía, la famosa Trua, la tercera compañía paracaidista, en Bosnia y Herzegovina, como CLP, como soldado paracaidista. Me hago un montón de preguntas de la misión de Bosnia y Herzegovina que no me sé responder, por así decirlo. Un chaval de 20 años, serbios, croatas, musulmanes, 3 facciones en combate, pero no sabemos a quién apoyamos, a quién defendemos, qué diferencia hay entre unos y otros. Luego con el tiempo te das cuenta de que tienen diferentes costumbres, diferente religión, pero claro, cuando vas ahí con 20 años y ves a toda la gente igual, misma tez de la piel, pues no consigues imaginarte nada, ¿no? En esa misión, en el año 99, me dije, cuando venga a España me compraré un libro de la guerra de Bosnia y Herzegovina y podré entender qué ha pasado allí. Cuando llego a España me recorro pues el AFNAC, el Corte Inglés, la Casa del Libro y no encuentro nada de la guerra de Bosnia y Herzegovina, cosa de la cual me sorprende bastante porque en esa época solamente había una misión en curso que era la de Bosnia y Herzegovina y otra más que comenzó ese mismo año, en el mes de junio, que era la guerra de Kosovo o el despliegue de Kosovo de KFOR, también de la OTAN. Pero bueno, es lo mismo, al final son los Balcanes, era una provincia de Yugoslavia. Entonces, claro, me sorprende que no haya nada escrito bélico, bíblico, de esto, de Bosnia y Herzegovina. Y es lo que me lleva pues a pensar muy seriamente en hacer un libro de la guerra de Bosnia, de cualquier misión, un libro de cualquier misión, para que la gente civil pueda entender cómo nos comportamos los militares españoles en una misión en el extranjero. Entonces, el libro lo hice de la misión de Mali, pero pudo ser de Afganistán, pudo ser del Líbano o de la propia Bosnia. Hecha esta reflexión en voz alta, vamos a pasar ya en sí a la conferencia de Mali. Aquí tenemos los 3 colores típicos africanos de la bandera de Mali. El verde, el amarillo y el rojo, junto con el negro, son los 4 colores panafricanos de las banderas africanas. ¿Coincidencia, casualidad o obedece a algún tipo de patrón? Bueno, pues esto último, obedece a algún tipo de patrón. El verde significa la frondosidad de la sabana tropical africana, sur-sudanesa, que coge parte de Mali, el sur de Mali, y también coge el centro-sur de África. El verde versa sobre la riqueza mineral y cultural de este continente, el africano, además de ser el color de la tierra y la arena del desierto del Sáhara. El desierto del Sáhara es el desierto más grande del mundo, que ocupa de este a oeste toda la zona septentrional y son más de 6.000 kilómetros de este a oeste. También coge parte de Mali, el centro y el norte de Mali. Luego veremos la diferencia entre Sáhara y Sahel. Y el rojo es un tributo a la sangre derramada por los africanos en las guerras de colonización, descolonización e independencia. Además, el negro, que no aparece en esta bandera, pero sí aparece en otras muchas banderas, aparece en la bandera de Azawad, que es justamente como esta, pero con un triángulo negro en la franja verde. Azawad significa la tierra de la transhumancia, la tierra de los nómadas, en el idioma tamasek, que es la lengua vernácula de los tuaregs, que es lo que intentan los tuaregs secesionar del norte de Mali, Azawad. El negro es simple y llanamente la raza negra africana. 6 puntos a tratar en la conferencia. Historia de Mali, orígenes del conflicto, muy importante para entender qué está pasando allí ahora y por qué estamos desplegados los militares españoles y por ende europeos. Segunda parte de la exposición, causas del conflicto actual, del 2012 para acá. Vamos a hablar de la rebelión de los tuaregs, vamos a hablar de lo de antes, que fue el golpe de estado del capitán Sanogo, vamos a hablar del intento de secuestro yihadista por parte de las milicias locales fundamentalistas, de la primavera árabe y cómo afectó este grupo de revueltas sociales y culturales en el norte de África y en Asia a Mali directamente. Vamos también a hablar de la descolonización de África por parte de los estados, de la colonización por parte de Europa y de la descolonización cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, con ambos bloques, el socialista o el comunista y el occidental. Tercera parte, creación de la misión de entrenamiento EUTM Mali, misión de formación y mentorización a militares malienses por parte de militares europeos, España entre ellos.
Cuarta parte, equipo de apoyo de fuegos, equipo al cual pertenecí, equipo recién creado, equipo bisoño, con la misión única de instruir a los militares malienses en técnicas, tácticas y procedimientos de morteros y artillería. Y bueno, fuimos avisados 10 miembros de la brigada paracaidista para desplegar en las siguientes semanas durante 7 meses, y así lo hicimos. Quinta parte, como no, vamos a hablar del libro Memorias de África, orillas del Níger, y el porqué del título, entre otras cosas. Y sexta y última parte, conclusiones de la publicación del libro Memorias de África, orillas del Níger. Bueno, para mí son todo ventajas, como pueden ver, porque soy el autor. Habría que preguntarle a alguien que tenga el punto de vista menos subjetivo que el mío. Mali es un país de África Occidental que limita con Argelia, Níger, Mauritania, Senegal, Costa de Marfil, Guinea y Burkina Faso. Luego veremos una diapositiva en la que se puede ubicar geográficamente Mali en África. Población estimada a día de hoy 20 millones, cuando fui yo 15 millones de habitantes. Tenemos un gran problema. Si sabemos que en África no pueden subsistir con las materias primas que tienen y los recursos que tienen, y además la población no para de incrementar, pues esa gente en un futuro lo que hará será emigrar hacia los países mediterráneos, como por ejemplo España, Grecia, Italia o Portugal o Francia. Capital Bamako, en el centro sur del país. Idioma oficial el francés. Como buena colonia de Francia, de su exmetrópoli, adoptaron el idioma oficial que era el francés, como otros muchos países más. Y otras lenguas locales, el bambara, que es la lengua por antonomasia de la población negra del país, el fulani o paul, que es una etnia que habita en el Sahel, luego veremos lo que es el Sahel, y el tamasek, como dije antes, la lengua oficial de los tuaregs. Independencia en el 1960 de su exmetrópoli, Francia. En este año, en el 60, 17 países de los más de 50 de África consiguen su independencia. También luego veremos por qué. Tipo de moneda, francocefas, moneda que se acuña y aglutina en 8 países de África Occidental. Mali es uno de ellos. Pasamos un segundín para que vean la diapositiva. Ahí tenemos Mali, con forma de mariposa. Esta es la parte hacia el norte que aspiran los tuaregs a secesionar, a Zawad. Esto es Níger, el segundo país más pobre del mundo. Esto es Burkina Faso, esto es Togo, esto es Benin, esto es Costa de Marfil, Senegal y Guinea-Bissau, único país de habla no francesa que tiene los francocefas. Guinea-Bissau tiene habla portuguesa. Y aquí tenemos otros 6 países que tienen la moneda de África Central, que son Chad, República Centroafricana, Camerún, Guinea Ecuatorial. Ese cuadrado era nuestro hasta el 58, que tuvimos que dejarlo por el tema de la ONU, Congo y Gabón. Estos 14 países comparten, están los francocefas de África Occidental y los francocefas de África Central. ¿Por qué pongo esta diapositiva? Pues porque es curiosa, porque la idea era unificar esa moneda en estos 14 países, ya que era prácticamente el mismo precio, por así decirlo, en comparación con el euro. Y al final no se consiguió, aún siguen intentándolo. Seguimos con el tema de los francocefas. Como se dijo antes, moneda que se acuña y aglutina en 8 y 6 países de África Occidental y Central respectivamente. Un euro son 665 cefas. Para que se hagan la idea, ahí en Mali hemos llegado a comprar cosas de poco valor, pero al fin y al cabo cosas, por 25 cefas, 4 céntimos de euro. Si encima les digo que tenemos monedas de curso legal de 1, 2 y 5 cefas, imagínense, uno llega a pensar que vale menos vale menos el valor de la moneda que la moneda en sí. Tipo de religión, Islam moderado. También creencia en el espíritu de las cosas y animales, como el dios de la lluvia, dios de las cosechas, a los cuales se imploran para conseguir frutos cada año. Cuando digo Islam moderado, créanme, una de las festividades que tienen los malienses, aparte de la fiesta del Cordero, es el 25 de diciembre, la Natividad de Cristo. Imagínense si son respetuosos con los cristianos que tienen una festividad nacional, llamada así. Y bueno, tipo de gobierno, república semipresidencialista. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos jefe de Estado y tenemos primer ministro. Aquí el que partía el bacalao, entre comillas, era IBK, Ibrahim Boubacar Keïta, que era el jefe del Estado. Llegó al poder en el 14 por sufragio universal por un tiempo de 5 años. Y fue reelegido en el 19, otros 5 años más, que era lo máximo que se podía estar, 10 años. En el 2020, los militares dan un golpe de Estado, el coronel Assimi Goïta da un golpe de Estado el día 18 de agosto del 2020 y depone al presidente. La Unión Europea, que es la que está en zona, le exige a este gobierno provisional militar que haga unas elecciones libres antes de 18 meses.
Eso debería ocurrir en el mes de febrero del 2022, pero no va a ocurrir porque ha habido otro golpe de Estado en el mes de mayo por el mismo coronel, el coronel Assimi Goïta, el mismo que puso allí a sus militares. Debe ser que no le ha gustado mucho cómo va, digamos que, cómo discurre el día a día de su país y su gobierno, y ha dado otro golpe de Estado. Por lo cual se puede decir que tenemos el primer golpe de Estado dentro de un golpe de Estado, y es en Mali. Fíjense cómo está el país. Esto ya lo hemos visto antes. Bueno, el yihadismo en el Sahel, el control del Sahel, el terrorismo y el Sahel. ¿Qué es el Sahel? El Sahel no es ni más ni menos, ahí lo pueden ver, es esa franja que tenemos de este a oeste, más de 6.000 kilómetros, y que divide el Sáhara y la sabana subsudanesa tropical africana. Diferencias entre el Sáhara y el Sahel. En el Sáhara no hay planos porque cada día cambia el terreno con la orografía por las tormentas de arena, etc, etc. Entonces no hay caminos, no hay rutas milenarias. Sin embargo, en el Sahel, que es el tránsito del Sáhara a lo boscoso, sí que hay tierra compacta y además hay monte bajo. Pero aún así tampoco tenemos recursos acuíferos. Al no tener agua, la gente no puede asentarse. No hay localidades, no hay poblaciones grandes. Entonces eso hace que estas fronteras, que ahora vamos a hablar de ellas, sean fronteras muy porosas y poco defendidas, porque no hay gente a la que defender, por así decirlo. Y eso hace que los yihadistas, que los terroristas, que los contrabandistas, que los traficantes de armas, trata de blancas, cualquier tipo de cosas, puedan campar a sus anchas de un país a otro, desde el Atlántico hasta el Mar Rojo. Cuando uno ve estos países formados tan perfectos, con sus líneas de fronterizas con Escuadra y Cartabón, uno tiende a decir siempre, ostras, aquí ha habido diplomacia, pero no entre Libia y Egipto, ni entre Argelia y Mali, sino entre un tercer país que no sabía lo que hacía al hacer una frontera donde nunca la ha habido. Al hacer esta frontera, lógicamente dejamos a pueblos, tribus y etnias entre dos países. Donde nunca ha habido conflicto, ahora sí lo hay. Ahora soy maliense o soy argelino. Ahora soy nigerino o soy argelino, etc, etc. Bueno, pues este hecho ha hecho que durante 60, 70, 80 años, desde que estos países consiguen la independencia, estén pegándose entre ellos por conseguir más frontera o menos frontera. Les recomiendo encarecidamente que vean una película que se llama El último virrey de la India, del 2017. Trata del final de la Segunda Guerra Mundial. El Imperio Británico va a dejar el subcontinente indio y se genera una gran masa social musulmana que exige a los británicos que hagan un país en el norte de la India, que se llame Pakistán, la tierra de los paquis. El final tan es la tierra de Afganistán, tierra de afganos, Kirguistán, tierra de kirguis, etc, etc. Los británicos se niegan de forma rotunda porque dicen que nunca ha habido ahí un país musulmán y no lo va a haber, como los indios, pero a base de atentados terroristas, en el año 47 los británicos, que tienen más prisa por dejar el país, porque no nos confundamos, la Segunda Guerra Mundial ha hecho que estos países, Francia, Gran Bretaña, estén muy, muy débiles. Entonces, en el momento en el que alguien quiere la independencia, luchan, pero tampoco con mucho ahínco, porque es que no tienen recursos ni humanos ni nada de nada. Entonces, en esta película se habla de que cuando se van los británicos, se crean dos países. Se crea Pakistán Este y Pakistán Oeste. El actual Bangladesh, el país más pobre del mundo, es Pakistán Este. Y el actual Pakistán es Pakistán Oeste. ¿Qué decir, no, de Pakistán y la India? 3 guerras entre ellos en 70, 80 años. Pakistán se crea en el 1948, creo que se funda, pues en 80 años, 3 guerras entre ellos a gran escala, y si tenemos en cuenta de que Irán no tiene armas nucleares, pues Pakistán es la única potencia musulmana que tiene armas nucleares. Es el mejor ejemplo en el que se puede ver que al hacer una frontera donde nunca la ha habido tenemos muchísimos problemas. Causa principal histórica del enfrentamiento entre países y en África, las líneas perfectas trazadas por los europeos. ¿Por qué hicieron estas? Bueno, antes de pasar a la siguiente traspa, por así decirlo, vamos a seguir un poco hablando de estos países. Mali tiene grandes problemas con las sectas islamistas. Hablamos del 2013, vamos a hablar del 2013-14. Ahora, por ejemplo, el escenario ha cambiado y está el ISIS y Al-Qaeda. Pero antes, en el 2013, Al-Qaeda tenía muy poco protagonismo en el Magreb, y los que tenían en Mali eran Muyao y Ansar Dine. Tiene sectas islamistas locales en esa época, en el 13-14,
También tiene Burkina Faso y Níger esas mismas sectas islamistas. Mauritania, último país en abolir la esclavitud, en 1981. A día de hoy hay gente que nace y muere siendo esclava. Chad es el país más interesado en que Mali no sea un estado fallido y es la que más tropas pone junto con Mali, por supuesto, y Francia. ¿Por qué? Porque Libia es un estado fallido, porque Sudán del Sur es un estado fallido, porque República Centroafricana es un estado fallido y porque Nigeria tiene grandes problemas con su secta islamista Boko Haram, que está en el norte de Nigeria. Entonces Chad está muy interesada en que Mali no caiga en las redes yihadistas y sea otro estado fallido. También tenemos aquí a Somalia, que aunque no está en la franja del Sahel, pero sí tiene grandes problemas con su secta islamista Al-Sahab. Sudán del Sur, el país más joven del mundo, creado el 9 de julio del 2011, fruto de luchas intestinas entre sudaneses. ¿Se puede decir que Sudán del Norte o Sudán es musulmán y Sudán del Sur es cristiano? Sí, se puede decir, con matices, pero se puede decir. ¿Se puede decir que a raíz de esto del Sahel hacia el Magreb son musulmanes y del Sahel hacia la sabana son cristianos? Se puede decir, como dije antes, con matices, pero a grandes rasgos se puede decir. Vamos a pasar a la siguiente. Quédense con las líneas perfectas de estos países. Y aquí nos tenemos que ir un pelín más para atrás. África colonial, segunda revolución industrial. La primera acontece a principios del siglo XVIII y solamente es en Gran Bretaña. Y es el carbón como fuente natural más importante, fuente de energía. En la segunda revolución industrial ya están todos los países de Europa metidos en el ajo, junto con Japón y Estados Unidos. Y la principal fuente de energía es el combustible, el petróleo. Aquí tenemos el porqué cuando acaba la Segunda Guerra Mundial se dejan así los países. Francia tiene todo esto y Gran Bretaña tiene todo esto. Esto de aquí. En el conflicto de Fachosa, que fue en Sudán, aquí más o menos, a Francia se le corta el paso para poder unificarse con Djibouti. Y sigue su extensión Gran Bretaña, que a su vez es cortada por Alemania en Tanzania. Pero bueno, básicamente, fíjense, Francia, Gran Bretaña, Alemania, como pierde la guerra, pierde sus posesiones. ¿Cuándo se hace el reparto colonial? En el 1885, la conferencia de Berlín, convocada por Francia y Gran Bretaña para evitar conflictos en África entre potencias europeas. Y Otto von Bismarck, que es el primer canciller de Alemania, de la reunificada Alemania, hace que sea en Berlín. Bueno, pues cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, como hay dos bloques, el bloque occidental y el bloque comunista, como los comunistas, como los soviéticos no tienen aquí posesiones, ¿qué es lo que hacen? Desestabilizan a los gobiernos europeos de esta forma, rearmando a tribus y a milicias para intentar que consigan la independencia y para acercarlas a su influencia comunista. Esto hace que desde el 45 hasta más o menos el 65, en los siguientes 20 años, se configuren todos los países. Salvo algunos más, por ejemplo, Namibia consiguió la independencia en el 93, pero por lo general del 45 al 65 todos los países se conforman así. Cuando se van los europeos de África, hacen esas fronteras y crean ese conflicto latente a día de hoy. Aquí tenemos una foto de Google Earth en la que se puede ver el cambio orográfico. Aquí está el Sahel, aquí sí hay rutas y caminos. Por ahí pasaba la ruta de la seda africana en su época. Y bueno, como dije antes, ¿no? Cualquier tipo de obstáculo natural o artificial vale para hacer una frontera. Un río, un pueblo, cualquier cosa vale para hacer una frontera que luego no puede ser defendida porque no hay recursos hídricos, no hay agua. Segunda causa histórica del enfrentamiento africano, la religión. En el 622 después de Cristo, el profeta Mahoma viaja de la Meca a Medina para propagar la nueva religión, el Islam. Aquí lo que se puede ver es que el Islam surge aquí y se expande, como pueden ver, no llega al centro-sur del continente. Como les dije antes, se puede decir que la zona de la sabana tropical africana es cristiana. Sí llega a toda África, sí llega a parte de Asia, y también se puede arrojar en esta diapositiva que España fue musulmana hasta el 1492, el famoso cuadro de la entrega de llaves de la ciudad de Granada, del reino de Granada, del rey Boabdil III a los reyes católicos, el día 2 de enero de 1492.
Principales ciudades de Mali. Bueno, aquí tenemos Mali por regiones. Las 3 provincias norteñas que les dije antes, Tombuctú, Kidal y Gao, Azawad. Y las 5 provincias, Mopti, Segou, Sikasso, Bamako y Kayes. Como curiosidad, para que vean que es un país que está, o sea, que es muy joven, que es del 60, esta foto es del 2013, desde que se crea hasta el 2013 tiene ese organigrama político, y cambió en el 2015, se hicieron 2 provincias más, Tombuctú se corta por la mitad, lo de arriba es Tesalit y lo de abajo Tombuctú, y Gao se corta por la mitad, lo que está a occidente es Gao y lo que está a oriente es Menaka. ¿Para qué? Para que los militares pudieran controlar mejor su zona de responsabilidad. A día de hoy se está hablando de que van a hacer 15 provincias. De momento no he encontrado nada. Lo he buscado por internet, pero no he encontrado nada. Pero bueno, para que vean el símil de que es un país muy joven y en constante cambio. Los malienses se asientan en la orilla del río Níger. Bueno, como les dije antes, como también pone en el libro, a orillas del río Níger. Fíjense, el río Níger es la vida para estos países. Para Níger, para Mali, para Guinea, para Senegal. Fíjense en el norte, no hay agua, no hay vida. Por supuesto que nuestra base estaba pegado al río Níger. Tercera causa histórica del enfrentamiento, la división social entre etnias. Los Bambara, 1/3 de la población negra, predominante y responsable de la vida política y social del país. Los tuaregs, tan solo un 1%, pero población nómada, con rasgos magrebíes, regalados a un segundo plano, ahora vamos a ver por qué, y población tremendamente belicosa. Además tenemos otras etnias. Aquí tenemos una foto de la ruta de esclavos. Aquí pueden ver la ruta milenaria por el Sahel. Ruta de esclavos en la Edad Media. Los auténticos negreros, los auténticos mercaderes de esclavos, siempre han sido los árabes, para los africanos. Los árabes, que por compartir tez de la piel y religión con los magrebíes, han sabido esclavizar a la población negra. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y estos países se forman como se forman, la élite social, política del país y económica recae en los Bambara. Y los Bambara dicen, ahora te vas a enterar. Como me has esclavizado, ahora dejo de destinar recursos a estas 3 provincias del norte de Mali. Este hecho hace que se levanten los tuaregs en no menos de 5 veces en armas en todo el tiempo que llevamos de vida de este país. Segunda parte de la exposición, causas del conflicto de Mali actual, del 2012 para acá. El 22 de marzo del 2012, el capitán Sanogo, descontento con la gestión política del país, da un golpe de estado y asume el poder. Infinidad de políticos abandonan la capital y otros son colocados a dedo por la junta militar. En Tombuctú, los rebeldes del MNLA, Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad, aprovechan el vacío de poder para hacerse con el control de las 3 provincias del norte de Mali. Causas, como se explicó antes, diferencia de recursos destinados del gobierno a estas regiones desérticas. Los grupos terroristas islamistas operantes en la zona secundan la revuelta, produciéndose una insólita y utópica unión. Esta insólita y utópica unión, tuaregs y yihadistas, me recuerda a mí a la insólita y utópica unión que aconteció en los 80 en la Afganistán soviética, entre estadounidenses y muyahidines. Les salió mal con las Torres Gemelas, pero a estos les va a salir mal mucho antes. Grupos terroristas como Ansar Dine y Muyao, sectas islamistas operantes de la zona. Al-Qaeda del Magreb Islámico, tiene poca presencia pero llega para poder hacerse fuerte. O Boko Haram, secta de Nigeria, se enfrentan a los malienses, a su ejército, en Tombuctú, con la toma de la ciudad. Con los militares en retirada, los tuaregs comienzan a tener los primeros choques ideológicos con los yihadistas, ya que implantan la ley Sharia en las poblaciones en las que tienen presencia. Ansar Dine y Muyao se enfrentan a los tuaregs y son expulsados a los países limítrofes. Los islamistas radicales prosiguen su avance hacia el sur del país. Objetivo, tomar Bamako y proclamar un Estado Islámico en Mali. Hagamos una rápida recapitulación. Una facción del ejército descontenta con el gobierno del país da un golpe de Estado. Como este golpe de Estado no es de facto, sino que dura días, los militares malienses del norte de Mali no combaten contra los tuaregs que aprovechan ese vacío de poder para expulsar a los militares malienses. Los yihadistas y los tuaregs se unen para echarlos con más rapidez a los militares. Cuando se quedan los dos en el norte del país, unos quieren proclamar Azawad y otros quieren echar también a los tuaregs para proclamar un Estado Islámico en todo el país. Se enfrentan entre ellos y expulsan a los tuaregs. O sea, hemos pasado de un golpe de Estado a una rebelión tuareg a un secuestro yihadista.
Septiembre del 2012, el gobierno hace un llamamiento al mundo para poder recuperar el norte de Mali. El 20 de diciembre, la ONU aprueba una solución para enviar una fuerza militar conjunta. Todos los países africanos que circundan Mali, además de, por supuesto, su exmetrópoli, Francia. 10 de enero del 2013, el presidente maliense Yacounda Touré pide expresamente a François Hollande, presidente del Eliseo, que intervenga a su país. Los islamistas han tomado la céntrica región de Mopti y preparan el asalto final a la capital del país africano. 11 de enero, fíjense, tan solo un día después, Francia, Chad y Mali pasan a la ofensiva. Bombardean campos de entrenamiento yihadistas, cuarteles generales y redes de suministro. Tras duros combates, derrotan a Alianza Yihadista en Kona, en el centro del país. Balance general de la batalla: un centenar de islamistas, 11 militares malienses y un militar galo muertos en combate. El militar galo era un teniente, piloto de helicópteros, que fue alcanzado por fuego de fusilería en la arteria aorta el primer día de los combates. Se desangró muy rápido y no se pudo hacer nada por él. Esta no fue la primera baja mortal francesa en África ese mismo día. ¿Por qué? Porque esta operación ya estaba ideada. Si no, es imposible que de un día para otro pidan ayuda internacional y de repente aparezcan allí un montón de militares, suministros, pertrechos. Es imposible. Aunque tienen bases permanentes los franceses en Chad, en Djibouti y en Senegal, pero eso cuesta moverlo. Entonces, se decía que esta operación estaba legitimada internacionalmente y solo faltaba que el presidente maliense pidiera ayuda a Francia para poder hacerlo. Y se hizo así. Bueno, pues como decía antes, el mismo día por la mañana, antes de intervenir Mali, se entra a liberar a un suboficial francés del DGSE, es como el CNI español, pero en Francia, que estaba secuestrado por los islamistas de Al-Sahab, en Somalia. Después de años de cautiverio, había que entrar a por él, pues ya que se iba a entrar a Mali, pues se tenían noticias de que si se entraba a Mali y se intervenía, podían matar al reo. La operación sale mal, matan al prisionero francés, los yihadistas, y además, en el enfrentamiento, mueren 2 militares franceses. Cuando se va el helicóptero con los franceses, no puede recuperar a uno de los cadáveres. Y al día siguiente, como no, la secta islamista Al-Sahab, haciendo honor a lo que es una secta fundamentalista islamista, saca la imagen del cadáver francés en internet. Ese fue su Black Hawk derribado, por así decirlo. La operación Serval ha comenzado. La operación Serval va a durar hasta el día 1 de junio del 2014. Año y medio. ¿Por qué? Porque la operación Serval solamente autoriza a combatir, a perseguir a los yihadistas en el norte de Mali. Y como les dije antes, que eran fronteras muy porosas, los yihadistas se podían infiltrar a otros países y no ser perseguidos con tanta rapidez. Entonces, la operación Serval cambia por la operación Barkhane. La operación Barkhane aún sigue su curso y autoriza a operar en 5 países: en Chad, en Mali, en Níger, Burkina Faso y en Mauritania. Las operaciones de combate se dan por finalizadas el día 1 de julio. Los aliados malienses, Chad, Nigeria, Senegal, Togo, Burkina Faso, Níger, Ghana, Benín y Guinea, además de Francia, ceden la gestión militar a la ONU, desplegando estas una fuerza de 15.000 efectivos con la misión de garantizar la seguridad de los ciudadanos y la estabilidad del azotado país. Como curiosidad, la misión más mortífera de los cascos azules, los famosos cascos azules que tiene la ONU, que España ha estado desplegada en Bosnia al principio, en Líbano, en Haití, pues la misión más mortífera, siendo por ejemplo la misión más duradera la de los Altos del Golán, más de 40 años, que ya finalizó con la guerra de Siria, pues es la de MINUSMA. Solo lleva 8 años en curso, la de Mali, y llevan 250 muertos, cascos azules. Imagínense cómo está el norte de Mali. Bajas de la operación Serval en los primeros 6 meses. Mali pierde 100 militares, la Alianza Africana 45 bajas mortales, entre ellas 38 de Chad, curioso, y Francia pierde a 8 militares en combate. A día de hoy son 53 los caídos en combate por parte de Francia. Bajas yihadistas entre 600 y 1000 insurgentes, además de decenas de prisioneros. Ahí tenemos una foto en la que una autoridad civil se despide de 9 cascos azules nigerinos muertos en combate. Y ahí tenemos pues una foto en la que se puede ver cómo los yihadistas expulsan a los tuaregs a los países limítrofes, a Mauritania, a Argelia, a Níger y a Burkina Faso. Se dice que había que entrar a intervenir en el país si se tomaba Mopti, la región de Mopti, y así fue por parte de los yihadistas, porque se decía que si se tomaba Mopti, en una semana se podía tomar el país entero. Aquí estaba, como pueden entender, aquí estaba el cinturón de seguridad, porque los combates eran siempre con los tuaregs en el norte de Mali. Y esta parte de aquí era poco defendida. Bueno, esto es una realidad, ¿no? Donde hay pobreza hay radicalización. No deja de ser curioso
que en todos los países de la franja del Sahel pues sean los 10 países más pobres de África. El primer país más pobre de África es Níger, como les dije antes, y es el segundo más pobre del mundo después de Bangladesh. Ahí tenemos una vista aérea de una comuna del norte de Mali. Importantísimo la supremacía aérea para poder apoyar cuando una unidad es atacada en el norte de Mali, porque si no, no hay carreteras, o si las hay las pueden barrear fácilmente los yihadistas y no pueden socorrer a los militares malienses. Tercera parte de la exposición, creación de la misión europea EUTM Mali, misión de formación y mentorización a los militares malienses por parte de los militares europeos. 300 militares, entre los que nos encontramos 22 españoles, 12 del mando de operaciones especiales para instruir a una compañía comando y 10 de la brigada paracaidista, que a su vez fue relevada por más unidades de la fuerza española, con la misión de instruir a los militares malienses en TTPs, técnicas, tácticas y procedimientos de morteros y artillería. Entramos 23 países de los 27 miembros que éramos en ese momento, y España estaba entre ellos. Objetivos de esta misión prioritarios: garantizar la seguridad y el desarrollo del Sahel, modernizar al ejército de Mali para que éste pueda mejorar la capacidad militar y defender el espacio del territorio del país. Y objetivo general, lógicamente, frenar el avance yihadista en el norte de África. ¿Por qué? Porque por ende podrían llegar al Mediterráneo y a Europa, entre ellos España, y evitar un estado fallido maliense como lo son Libia, Somalia, Sudán del Sur o República Centroafricana. Para mí, bajo mi punto de vista, el 22 de marzo, como dije antes, del 2012 fue el golpe de estado del capitán Sanogo y rápidamente hubo una rebelión tuareg. El punto de inicio de esta rebelión o esta intervención francesa no es el 22 de marzo, bajo mi punto de vista, es el día 20 de octubre del 2011, fecha en la que muere el coronel Muammar Gaddafi, tiroteado, sodomizado y linchado por su población, porque Europa apoya esa rebelión dentro de la Primavera Árabe. Primavera Árabe es un grupo de revueltas culturales y sociales que acontecen en los países del norte de África y en Asia para quitar pues dictaduras o estados absolutistas. A día de hoy aún siguen 3 guerras en curso, que es la guerra de Siria, la guerra de Yemen y la guerra de Libia. El coronel Gaddafi tenía ascendencia tuareg, entonces su guardia pretoriana era tuareg. Cuando cae Gaddafi, su guardia pretoriana, con todo el arsenal libio, se exfiltra, como dije antes, por las fronteras porosas y se asienta en el norte de Mali. 5 meses después, ahí tenemos ya la rebelión. Importante. Ese es el parche que nos ponemos los militares europeos, que somos instructores, en el brazo derecho. Y el lugar de formación de este ejército, de este nuevo ejército, por parte de Europa, es la Academia de Oficiales del Ejército de Mali en Koulikoro, que Koulikoro está a 60 kilómetros de Bamako, la capital del país. Como dije antes, 22 españoles entre los 300 instructores, y además de instructores también se crea una Force Protection, una fuerza de protección comandada por españoles y belgas, ahora son españoles y checos, con la misión de dar seguridad y libertad de movimientos a esos instructores y sus instruidos. Y la misión de los instructores es la instrucción de los GETIAs. ¿Qué es un GETIA? Grupo táctico interarmas, en el cual se articulan todos los países en su ejército y van bajando por turno de 10 semanas para ser instruidos por los europeos. Después de 10 semanas se evalúa por parte de Europa si esos grupos o subgrupos o ese GETIA están listos o no para ir a combatir al norte de Mali. Ahí tenemos una foto del campo de entrenamiento del Koulikoro Training Center, del KTC, en el que nos juntamos todos los militares europeos para instruir a los militares malienses. Esa puerta, como curiosidad, ya no está ahí, ahora la han puesto mejor barreada, porque en el 2019 se intentó volar, se entró con un coche de explosivos y 2 miembros de la brigada tuvieron una buena reacción y pudieron eliminar a los objetivos yihadistas. Después de eso se cerró la puerta y se abrió por otra parte mejor barreada y mejor defendida. Como curiosidad, quédense con esta foto, con la garita pintada con los colores de Mali, verde, amarillo, rojo. Luego vamos a comentarla, muy brevemente. Esa es una foto que eché yo desde un punto del KTC, del campo de entrenamiento, de un atardecer en el río Níger. Fíjense lo cerca que estábamos del río Níger. Como les dije antes, donde hay río Níger, en sus orillas hay agricultura, ganadería, pesca, comercio, hay vida. Si no hay río Níger, no hay nada. Otra foto con intrahistoria.
Fíjense, bueno, aquí somos 2 miembros instructores del equipo de apoyo de fuegos y 2 miembros de la Force Protection, con 3 niños malienses. Fíjense en la foto de abajo, en el cuchillo que porta ese soldado, ese niño maliense. Nadie se dio cuenta hasta que no llegamos a la camareta y bajamos la foto al ordenador, para que vean que parece que no pasó nada. Pero cuando uno va a una misión, se imagina otro tipo de enemigo, ¿no? Un tío con un turbante. No, pues puede ser cualquiera puede ser un enemigo. Que no fue el caso ni mucho menos, pero es una curiosidad, ¿no? Que nadie se diera cuenta haciéndose la foto del cuchillo que portaba el chaval ese. ¿Quién compone el GTIA? Como se dijo antes, pues lo manda un coronel maliense y son aproximadamente unas 700 personas, soldados malienses, que componen ese GTIA. Yo instruí al GTIA 3 y 4 y reinstruí al GTIA 1. Luego vamos a hablar un poco de esos números. Bueno, pues el grueso son 3 compañías de fusiles de infantería a 145 personas cada compañía y, por supuesto, 3 secciones de fusiles y una de armas de apoyo. Nos vamos a parar en la sección de armas de apoyo porque fue lo que nos tocó instruir con los morteros ligeros. Bueno, ahí tenemos, cuando uno está destinado en una unidad, en una sección de morteros medios, y le dicen que tiene que irse a Mali a instruir de morteros ligeros, pues ya sabes que el mortero tendrá bípode o no, tendrá goniómetro o no, tendrá placa base o no, pero lo que sí sabes seguro es que va a ser de 60 milímetros. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Cuando llegamos allí, no sabíamos con qué armamento íbamos a encontrarnos, porque África tiene de todo. Tiene armamento, munición soviético, ruso, checoslovaco, croata, chino, ruso, yugoslavo, todo tipo de armamento. Entonces, al llegar allí nos decían con qué bajaba cada unidad. Entonces, rápidamente nos metíamos en internet, bajábamos el manual del Google, lo descargábamos. En este caso nos dieron el mortero ML M57 de origen soviético, pues lo descargamos del Google y lo tradujimos del ruso al español y lo estudiamos. Había cosas que no entendíamos, pero como teníamos a nuestros colegas eslovenos, que Eslovenia había sido parte de Yugoslavia y como tal parte del bloque comunista, que no del Pacto de Varsovia, porque el Pacto de Varsovia no cogieron todos los países de la esfera comunista. Por ejemplo, Yugoslavia no estaba en el Pacto de Varsovia. Yugoslavia estaba en el movimiento de países no alineados. Pero bueno, sea como fuere, ellos sí tenían ese tipo de armamento. Ellos le preguntamos por el calibre, que ponía 60,75. Le dijimos, oye, una pregunta, esto del calibre, aquí pone esto, pero es de 60, ¿no? Entonces nos dijeron que no, que era de 60,75. Entonces, claro, nos explicaron que los rusos, con el telón de acero en el 45, en su intento por hacer un mundo paralelo, los tubos de los morteros de la OTAN, que eran 60, 81 y 120, ligeros, medio y pesado respectivamente, ensancharon el tubo lo máximo posible sin llegar a reventar el tubo. Lógicamente, con menor obturación, pues entonces la granada llegaba más cerca, llegaba menos lejos, pero ellos también habían hecho tablas de tiro con nuestra munición, la munición europea. Entonces, claro, uno puede preguntarse, ¿y por qué ha ensanchado el tubo casi 1 milímetro más, que es muy poco? ¿Y por qué el de 81 lo hacen de 82, 1 milímetro más? ¿Y por qué el de 120 lo hacen de 122? Bueno, pues para hacer ellos sus calibres, para hacer ellos todo diferente, y además en caso de captura de armamento y material enemigo, cuando éramos enemigos, la OTAN y la URSS, pues ellos podían usar nuestra munición, pero nosotros no, porque sencillamente no entraba en nuestros tubos. O sea, es una pasada. Y merece la pena contarlo, ¿no? Nos quedamos sorprendidísimos. Ahí tenemos una foto del mortero ML57. Aquí tenemos el goniómetro, que también tiene diferente estadía. En Europa usamos las milésimas artilleras de 0 a 6.000 milésimas la circunferencia. Ellos usan de 0 a 6.000 milésimas y es una M tachada minúscula elevada exponencialmente, que son las milésimas soviéticas, milésimas rusas. Y además, como curiosidad, lo que tengo ahí en la boca son las tablas de tiro que ellos no usaban. Claro, cuando uno llega allí y tiene que instruir a los militares malienses, tú sabes que en el despliegue, en la formación inicial, los morteros y la artillería tienen que ir centrados en el despliegue. La artillería incluso detrás, a retaguardia, porque el alcance eficaz son de 6 a 20 kilómetros, por ejemplo. Y, por ejemplo, en este mortero son 2.500 metros, el alcance eficaz. Ellos iban siempre con la artillería y los morteros a vanguardia, porque disparaban a la vista, al enemigo.
O sea, es imposible diferenciar a un enemigo a 2 kilómetros. El ojo humano puede ver como mucho 1 kilómetro, pero 2 no. Y hacer el cálculo es muy complicado. Pues ellos disparaban con sus armas colectivas a la vista, por lo cual nunca daban, fallaban siempre. Y estaban siempre corrigiendo como corregían. Ellos llegaban en punta vanguardia con los morteros, veían al enemigo, metían una granada con las manos, o sea, y cogían las manos como si fuera el trípode y disparaban. ¿Que me quedo corto? Bajo el tubo. ¿Que me quedo largo? Subo el tubo. Y así disparaban ellos. Entonces tuvimos que explicarles las tablas de tiro y que podíamos disparar desde una vaguada a otra vaguada sin ver al enemigo y hacer fuego eficaz, por la teoría del tiro curvo. O sea, fue curioso, ¿no? Luego vamos a explicar también qué nos pasó en la instrucción con respecto a esto. Bueno, ahí está el mejor ejemplo de que tenemos todo tipo de armamento y todo tipo de municiones, ¿no? Ahí tenemos 4 o 5 diferentes modelos de Kalashnikov AK-47. Que si con la cantonera de madera, de hierro, culatín retráctil, no, con cargador de 50, con el de 30, etc, etc. Teníamos todo tipo de armamento y de municiones. Ahí tenemos el famoso SPG-9 Copy de 73 milímetros. África está infectada de Kalashnikov, de RPG-7 y de SPG-9. Esta imagen a lo mejor la pueden ver también en la peli de Black Hawk Derribado. Bueno, tras la finalización de la instrucción de estos GTIAs, en las 10 semanas antes citadas, los grupos tácticos son desplegados en cualquiera de las 3 provincias del norte de Mali. Despliegan por un turno de 9 meses y a su vez son relevadas por más unidades, ¿no? Yo mantengo contacto con mis subordinados desde el 2013-14 por mensajes de Messenger en Facebook y están siempre desplegados. Y esto fue en el 2014, cuando dejé de verles. Imagínense qué conflicto más duradero. Otra foto muy curiosa y con intrahistoria. Aquí pone Ibrahim Boubacar y aquí pone Lamine Traoré. Ambos son de Kulikoro y dejan su teléfono ahí. Bueno, esta es la zona la forma de delimitar la propiedad privada. Si este hombre va a hacer una construcción y afecta a este otro, le llama por teléfono y le informa. Vale, sí, córreme la pancarta a 3 metros. Y le corre la pancarta a 3 metros. Lo curioso es que no hay ningún tipo de pegas con la propiedad privada. Nadie se pega por ello. Imagínense qué curioso. Estábamos un día en instrucción con los morteros y fuimos a mover una de las placas, que no eran estas, y los malienses, no, hay que llamar por teléfono para poder moverla. Pues si solo la quiero mover 2 metros. No. Era curioso. Otra foto en intrahistoria. 2 miembros del equipo de apoyo de fuegos, ambos, curioso, del Atlético de Madrid, haciéndose una foto con un chaval del Real Madrid. Bueno, allí hay un montón de camisetas de fútbol. Del Madrid, del Barça, del Atlético de Madrid, del Valencia, del Sevilla. Hemos llegado a ver hasta del Getafe. Imagínense, del Getafe. O sea, les encanta el fútbol. A lo mejor lo ven como una plataforma para poder salir del país y hacerse ricos y famosos. De hecho, estábamos en el 2013-14, cuando estábamos desplegados, estaban siempre Canuté, del Sevilla, Keita, del Barcelona, o Diarra, del Real Madrid. Estaban siempre con el tema del fútbol en la mente. Otra foto curiosa, esta foto es más actual, de un compañero mío que estuvo en Mali el pasado año y me envió la foto porque yo siempre le contaba el tema del fútbol. Es del Atlético de Madrid y está diciéndole que este es el mejor equipo, el del Atlético de Madrid. Fíjense la cara que tiene el que porta la del Real Madrid. Otra foto curiosa. Cuarta parte de la exposición, equipo de apoyo de fuegos, equipo al cual pertenecí, 10 miembros de la brigada paracaidista, que fuimos avisados el mes de agosto del 2013 para ocupar la vacante que habían dejado los británicos, que se fueron sin instruir al GTIA 2, y bueno, pues fuimos concentrados durante 5 semanas en el cuartel y también haciendo maniobras, empapándonos de toda pues lo que es la cultura, la religión, el día a día de los malienses, el idioma, todo eso, para luego poder desplegar con garantías. No es igual desplegar una compañía de fusiles, que a lo mejor no tienes contacto con los lugareños, a desplegar como instructor, que la cercanía con el instruido es bastante más grande y tienes que como mínimo saber a dónde vas y cuál es el problema y muchas cosas más. De hecho, cuando un contingente español despliega una misión en el extranjero, está el famoso 4+2. 4 meses de preparación, 2 meses de concentración y 6 meses de despliegue. ¿Para qué? Para empaparnos bien del conflicto en esa región o ese país.
La misión del equipo de apoyo de fuegos es instruir a los militares malienses en técnicas de morteros y artillería. Morteros, los 3 pelotones de fusiles de las compañías de fusiles, y artillería, una batería de artillería que tenía el GETIA. Composición del equipo: 10 miembros, en los que está un capitán, jefe de equipo, artillero, 3 tenientes, 2 artilleros y un infante, y 6 suboficiales, 3 artilleros de campaña y 3 infantes ligeros. Como curiosidad, el siguiente equipo de apoyo de fuegos que España envió a Mali, en base a los informes nuestros, fue de 8 artilleros y 2 infantes, en vez de 6 artilleros y 4 infantes. ¿Por qué? Porque luego van a ver que la descentralización de los grupos prima más instruir de artillería, que tiene más cálculos y más complejidad, que de los morteros ligeros, que con 2 no paliamos. Y como se dijo antes, fuimos el primer equipo de apoyo de fuegos que España envió a Mali, pero no el primer equipo de apoyo de fuegos que Europa envió a Mali. El primer equipo de apoyo de fuegos fue británico, instruyó el GETIA 1 y GETIA 2 y lo dejó a medias, y fuimos llamados para suplir a los británicos. No hubo relevo ni nada por el estilo, porque se fueron antes de que llegásemos nosotros. Ahí tenemos una foto en la que nuestro jefe de equipo se despide de los soldados malienses. Es un sábado por la tarde, trabajábamos todos los días, salvo el domingo, que descansábamos, que ellos descansaban, para curarse las heridas, para no madrugar, para también lavar la ropa, y nosotros, por contra, nos afanábamos desde el sábado por la tarde hasta el lunes por la mañana en preparar las siguientes fichas para la siguiente semana. Íbamos siempre a contrarreloj. Como curiosidad, hacíamos un tiro a la semana y hacíamos una continuada, que es dormir en el campo una noche, también a la semana. La primera continuada que hicimos, cuando fuimos a hacer instrucción por la noche, no se lo podían creer, porque ellos no combatían de noche. Decían que la noche era de los espíritus y no combatían. Entonces tuvimos que decirles que está bien, de los espíritus y también de los malos. O combatís de noche y os instruís para ello, o van a volver a invadir. Otra curiosidad del país africano. ¿Qué hacemos el equipo de apoyo de fuego en las 10 semanas que dije antes? Las semanas 1 y 2 están enfocadas a temas muy básicos: enmascaramiento, topografía, armamento, movimientos tácticos, tiro. Es aquí donde se hace una criba muy importante. Sabe leer, no sabe leer. Sabe escribir, no sabe escribir. Sabe hacer cálculos, no sabe hacer cálculos. ¿Por qué digo esto? Si para ser sargento de un pelotón de infantería, a lo mejor puede ser muy fácil en África, porque es atacar de frente, combate puro, convencional, como en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero claro, eso no vale para los morteristas, ni para la artillería, porque tienes que hacer cálculos, tienes que avanzar a gente para que te informen de dónde está el enemigo, que te pasen las coordenadas, hacer los cálculos, enviar los cálculos y los tiros a la línea de piezas, etc. etc. Entonces, primaban la descentralización en pequeños grupos en las siguientes semanas. A los que no saben leer ni escribir, que son bastantes, porque en Mali hay un índice de analfabetización de un 90%, imagínense, o sea, tú puedes perfectamente a lo mejor tener 50 años, llevar en la milicia desde los 18, llevas 32 años y has ascendido a teniente por méritos de guerra. Eres teniente, eres jefe de sección, pero no sabes hacer cálculos. Entonces, les dijimos que sí, que eran tenientes, que iban a respetarles, pero que le adjuntamos a un soldado que sabía hacer cálculos y tenía que hacerle caso a él para llevar la sección o el pelotón. Vamos ahora a ver las semanas 3 a 7. Descentralización del personal en varios grupos. 2 suboficiales infantes ligeros, entre los que me encuentro yo, con los pelotones de morteros. Misión, instrucción, manejo y tiro del M57. Esta foto es una foto buenísima, que me encanta comentar. Fíjense, es en la semana 1 o 2, las cosas básicas, enmascaramiento entre ellas. Como pueden ver, fíjense en la cara de estupefacción de este maliense. Ahora mismo se lo explico. Cuando damos la teórica, cogemos a todo el personal y vamos a dar la teórica. Cogemos a un soldado maliense y ellos, riéndose, nos dicen que no demos la teórica porque no merece la pena, que no se van a enmascarar. Le decimos que por qué no, y dicen que es muy sencillo, que ellos son negros, que no tienen que enmascararse, que no se les ve. Entonces decimos, muy bien, vamos a dar igual la teórica, pero no os enmascaréis. Entonces no se enmascara a nadie y solamente enmascaramos a este hombre y explicamos pues cómo romper los rasgos físicos, la forma de la cara, etc, etc. Después de enmascararle, hacemos instrucción como estaba pensado hacer y a la hora paramos. Hacemos un parón, hacemos un briefing, un juicio crítico en el que evaluamos cómo ha ido esa hora. En ese momento introducimos en la maleza a este soldado maliense, al enmascarado, y a otros sin enmascarar.
y le decimos que aparezcan al mismo tiempo de entre la maleza. Imagínense la cara de sorprendidos de los militares malienses cuando ven a uno perfectamente enmascarado, que no se le ve nada, que se confunde con el terreno, y a otro con toda la cara brillante, con todas las facciones marcadas por el sudor. Bueno, no hubo que decir nada más. A partir de ese día, hasta el final de la instrucción, cada vez que íbamos al campo, nos enmascarábamos todos, malienses y españoles. Es curiosa la foto, es muy curiosa. Seguimos con la descentralización de las semanas 3 a 7 con el grupo y los equipos. Un oficial y 2 suboficiales en la línea de piezas, en la que tenemos 2 lanzacohetes Grad 2M, que luego veremos una foto, de origen ruso, con la misión de asentamiento, dirección y tiro de las piezas. Aquí están los que no saben leer ni escribir, los que hacen el trabajo físico. Un oficial artillero en el equipo de topografía, encargados de realizar el estudio del terreno para asentar las piezas en un punto concreto. Un oficial artillero en el FDC, el Centro Director de Fuegos, encargados de realizar los cálculos de tiro y pasárselos a la línea de piezas para apuntar estas. Ahí tenemos una foto en el FDC esperando a recibir cálculos para pasarlo a la línea de piezas. Como curiosidad, teníamos 4 intérpretes en el equipo de apoyo de fuegos. Este era uno de ellos. Como curiosidad, de los 4 eran 2 cristianos y 2 musulmanes, y no pasaba nada entre ellos, todos se respetaban. 2 suboficiales artilleros de campaña en el equipo de observadores avanzados OFA. Misión: observar el tiro de los Grad 2M a vanguardia y corregir las posibles desviaciones. Imagínense que colocamos aquí a un hombre que no sabe leer ni escribir ni hacer cálculos, que se confunda y que envíe datos erróneos y disparemos por encima de las tropas propias y hagamos bajas propias. Imagínense. Y luego ya para finalizar, pues el capitán jefe de equipo, que era el que coordinaba todos los elementos. La semana 8 está enfocada a temas tácticos de defensa diaria en el norte de Mali. Checkpoint, fijos y móviles, dónde colocarlos, cómo colocarlos, si buscamos la sorpresa, si no la buscamos. Patrullajes, patrulla de información, combate, reconocimiento, qué hacer en caso de encuentro con el enemigo, si vamos con mucha munición, si vamos con poco peso, todo depende de la misión. Trato con la población civil, la famosa fase de la guerra de las mentes y los corazones que se puso muy de moda en Vietnam. Aquí era súper importante. ¿Por qué? Porque los malienses despliegan el norte de Mali. El norte de Mali está lleno de tuaregs, de gente con tez de la piel que no es negra, que son musulmanes. Si encima le echamos la culpa y no empatizamos con ellos de lo que ha pasado, tenemos un gran problema. Que no nos van a pasar información y los yihadistas van a seguir haciendo golpes de mano, emboscadas, barreamientos, hostigamientos, secuestros, etc, etc. A su vez, era muy importante que nos fijásemos en los pocos militares que había, tuaregs, que también los había, porque podía haber casos de aislamiento, que si no pueden comer a la misma hora, los aíslan, no les dejan mandar, porque eso podría hacer que luego en el norte de Mali, ese soldado maliense, que es de rasgos caucásicos o magrebíes, por así decirlo, pues luego se podría exfiltrar con todo el armamento que tiene su pelotón y pasar a cuchillo a sus compañeros, por lo cual había que estar muy encima de ellos y había que decirles que éramos un ejército regular y que teníamos que estar trabajando todos en la misma línea. Contrainsurgencia, con inteligencia, además para esto, para evitar atentados que no supiéramos. La semana 9 está dedicada al tiro de armas colectivas, nos afecta de lleno, Grad 2M y morteros ligeros. Ahí tenemos el Grad 2M, tubo lanzador 3 metros de longitud, munición del tubo 2.996 milímetros, casi 3 metros, portada por 4 sirvientes, entre el trípode, la cuna de posicionado, la dirección de tiro y el tubo 95 kilos. Alcance eficaz de 6 a 20 kilómetros. Si encima les digo que los malienses disparaban a la vista, es imposible que le den. Imposible. Aunque yo apunte con la estadía, el misil se levanta 1,20 y hasta que luego va cayendo, baja a 0,40 o 0,50. Si yo apunto a un objetivo a 1 kilómetro, mientras que el fusil se levanta y está bajando, les pasa por encima. No hace fuego efectivo. La semana 10 enfocada al tema táctico interarmas final, en el que el coronel maliense pone a todas sus armas a su servicio y se hacen 3 días de guerra, de maniobras, operaciones ofensivas defensivas. Los europeos evalúan a cada equipo y después deciden si esa unidad está lista o no para ser desplegada en el norte de Mali. Ahí tenemos una foto de nuestros militares malienses bisoños, con todo tipo de gafas raras, pasminas. Yo he llegado a ver una formación para una entrega de medallas, una mochila del Barcelona, en un militar maliense. Pero bueno,
son africanos. Es que... otra foto muy curiosa, estábamos de continuada al día siguiente por la mañana. Era muy normal que pasasen civiles y se parasen a vender azúcar de caña, a vender fruta, a hablar con los militares malienses en plena formación. O sea, había que decirles que esto era un poco serio, pero no colaba. Y bueno, como dije antes, el sargento Adon Tiombe nos enseña a comer caña de azúcar. Como siempre, los militares españoles haciendo, pues, intentando estar con ellos, ¿no? En todo momento, ¿no? Es la gran diferencia de los militares del Mediterráneo, de Francia, de España, de Portugal, de Italia, de Grecia, con respecto a los militares del norte de Europa, que somos más llanos, más llegables. De hecho, voy a contar una curiosidad que mucha gente conocerá ya, seguramente. La primera misión en el extranjero, llamadas misiones de paz, como se le llama, no fue en Bosnia en el 92, como mucha gente se puede pensar o creer. La primera misión en el extranjero fue en el Kurdistán en el año 91, de abril a julio del 91, después de la guerra del Golfo, la primera guerra del Golfo. Pero bueno, vamos a volver ya a Bosnia y Herzegovina. Un general americano le pidió a un general español que le dejase el manual de buenos modales con la población civil. Y dijo el general español: no tenemos manual de eso, somos así. Los españoles somos así. Empatizamos con la gente a la que vamos. Nos sentamos a comer con ellos, le damos nuestra comida, hablamos con ellos, aprendemos su idioma, etc, etc. Pues si esto fue en el 92, imagínense, estamos en el 2021, la de cosas que han pasado en las misiones que hemos desplegado. Quinta parte de la exposición, ya falta poquito. El libro Memorias de África, orillas del Níger. Bueno, pues es una misión en continente africano, es la primera misión tipo entidad, grupo táctico que hay en África después de la Marcha Verde, porque sí es cierto que había habido una misión de 4 meses en el Congo en el 2005-2006 con los legionarios, pero se fueron a los 4 meses, no fue duradera. Y también había habido, y hay asesores de EUTM Somalia, había en Uganda, y ahora mismo están en Somalia, en Mogadiscio. Pero una unidad tipo grupo táctico duradera como la de Mali, desde la Marcha Verde ninguna había habido. Y como se dijo antes, pues todas las ciudades asientan a orillas del río Níger, por lo cual Memorias de África, un diario hecho en África a orillas del río Níger. Trata de la experiencia de un miembro del primer equipo de apoyo de fuegos que España envía a Mali. Trata de mi experiencia propia, más la de mi equipo, lo que vemos, lo que vivimos, lo que sentimos, a la gente que conocemos, con la gente que nos entrevistamos, etc, etc. Y decir que no había nada establecido, no había directrices, órdenes, manuales, no había un plan semanal, pero sí había un objetivo. Y el objetivo era que tras 10 semanas de instrucción con nuestros malienses, estos debían asentar, apuntar, disparar, corregir, disparar y entrar en eficacia con el armamento propio de cada unidad. Nos dieron el grado SEME y el M57, pero lo que nos hubieran dado lo hubiéramos hecho como siempre, lo mejor que sabemos y lo mejor que podemos, trabajando siempre al 110% y no dejándonos nada. Se creó un plan semanal con objetivos a corto y a largo plazo y se instauró, entre otras, la gimnasia diaria, carrera continua, tren superior, paso de pista de aplicación, carrera con equipo, fútbol, para fomentar la cohesión y unión, además de trabajar el físico, necesario para cualquier militar. ¿Por qué digo esto? Bueno, cuando llegamos allá a Mali, la formación era, pues, cuando se levantaban, en vez de formar, lo que hacían era juntarse por afinidades, por empleos o por grupos y hacer té. Tienen una forma muy, muy curiosa de hacer té, y es que se ponen a pasarse de vaso a vaso el té para enfriarlo. Y yo siempre le decía, pero ¿por qué no sopláis? Que va a ser mucho más rápido. Y ellos se reían, ¿no? O sea, tienen su forma. Tardan a lo mejor en hacer un té 20 o 25 minutos y luego para esto. Pero es su forma de trabajar, ¿no? A las 10, 11 de la mañana, el jefe de la batería o el jefe de la compañía mandaba a los pelotones a hacer instrucción. A la 1 paraban y esperaban a comer. Después de comer no hacían instrucción, tomaban té y por la noche no combatían ni se instruían porque era de los espíritus. Por lo cual, imagínense, un ejército totalmente desmoralizado. Llegamos allí y les hicimos ver que no, que había que formar a las 6 de la mañana, dar novedades a esa hora y salir a correr todos juntos a las 6:15. A correr como fuera, a hacer pista de aplicación, a correr de gimnasia, a correr de instrucción, como quisiéramos, pero a hacer instrucción física. Los 4 pilares fundamentales de un militar son la instrucción táctica, movimiento de unidades en el campo, la instrucción técnica, todo tipo de cosas, radios, combustibles, armamento, paracaidismo, cualquier cosa.
La instrucción moral e intelectual, esta charla es una de ellas, y la instrucción física. Está demostrado que un militar que está sometido a momentos de tensión y presión en muchos momentos de su vida, la toma de decisiones que puede llevar a que una unidad se hunda o no, debe estar muy bien instruido psíquicamente y físicamente. Si un militar bien instruido físicamente es capaz de tomar medidas de acometividad, de arrojo y acordes al estamento militar. Sin embargo, un militar mal instruido físicamente cae mucho más rápido en la desidia, en el derrotismo y en la capitulación. Es prácticamente lo que les pasó a los africanos con el tema de los yihadistas. Consecución de manuales de armas y traducción de estos del ruso a través de trainers eslovenos e internet, como se explicó antes. Generación de fichas de enseñanza adaptadas al nivel cultural del grueso de los militares malienses. Poca afluencia a la escuela, trabajo en el campo de temprana edad para poder sacar adelante a sus familias. Muchos militares no sabían leer ni escribir. Y bueno, sabíamos, porque entramos en septiembre del 2013, Francia intervino en el país de enero a septiembre del 2013 y cuando echaron a los yihadistas o los controlaron, entramos los países europeos a instruir a los militares malienses. Sabíamos que éramos el ejemplo a seguir, éramos sus salvadores, por lo cual éramos el espejo en el que mirarse, ellos, y no podíamos. Esta gente no tiene nivel cultural, paso de preparar las teóricas. Este me pregunta esto, paso de... Si es que no sabe, no va a aprender. Paso de respondérselo o mirármelo. No. Sabíamos que éramos el ejemplo para ellos, éramos el espejo en el que mirarse, éramos Europa el espejo en el que mirarse y teníamos que ser constantes, un ejemplo constante en todo. En la forma de actuar, en la forma de andar, en la forma de hablar, siendo puntuales, preparando las teóricas, dándoles importancia. ¿Me he pasado una? No, esta. Bueno, pues ahí tenemos una foto, lo que dije antes, ¿no? Es muy fácil ver a un niño maliense con una herramienta de trabajo en las manos y no con un libro debajo del brazo, que es como tiene que estar, por desgracia. Ojalá se pueda cambiar esto. Porque aquí está el futuro de África. En su juventud. Perfección del idioma, el inglés. Así era como nos transmitíamos con los intérpretes. Hablábamos en inglés y ellos traducían al francés y al bambara. Teóricas en pizarra con traductor al francés y al bambara. Cuando no estaban los militares malienses, ¿qué hacíamos nosotros? Además de buscar fichas y traducirlas y hasta al nivel cultural de ellos, pues horas y horas de ensayos en seco en la camareta con nosotros como público para perder ese posible miedo a hablar en público en inglés. Y además búsqueda de palabras técnicas. Aprendizaje y entendimiento de la cultura maliense, por supuesto. A todas las misiones a las que vamos tenemos que empatizar con ellos y tenemos que entender lo que está pasando. Y además en esta misión, como estábamos con ellos codo con codo, pues con mucha más importancia. Observación constante del trato entre bambaras, negros y tuaregs magrebíes, lo que dije antes, para evitar posibles casos de aislamiento. Concienciación del trato digno y humano entre combatientes e insurgentes. Aplicación del derecho internacional de los conflictos armados, el famoso DICA. Allí en África imperaba la ley del ojo por ojo y diente por diente. Pero claro, les hicimos ver que eran un ejército regular de un país soberano y tenían que respetar ciertos convenios y ciertos derechos, aunque no les cuadrase. Y bueno, pues éramos, como dije antes, ¿no?, conscientes de ser los pioneros y los primeros y debíamos asentar las bases para los futuros relevos. Fichas actualizadas, cosas importantes en cada jetía, trato con los militares malienses, lecciones aprendidas, etc., etc. Esa foto fue portada de la revista ABC Digital a finales del mes de febrero del 2014. Como contrapartida y un poco macabro decir que gran parte de estos bravos soldados malienses murieron en combate el mes de mayo del 2014 en la operación Aquello, una operación que lanzó Mali contra la insurgencia y que no sé cómo la hicieron, pues ya estábamos en España, porque volamos a España el 18 de abril, pero hubo 100 muertos. Si ya de por sí una operación militar, cuando hay 10 bajas, no digo 10 bajas mortales, digo 10 bajas, cuando hay 10 bajas es un desastre, imagínense cuando hay en una operación 100 muertos, desaparecidos, heridos, etc., etc. Y ya última parte, conclusiones de la publicación del libro, Memorias de África, orillas del Níger. Bueno, pues bajo mi punto de vista, mi humilde punto de vista, es una oportunidad única para los que no son militares, conozcan de primera mano cómo vivimos los militares españoles las misiones en el extranjero, cómo nos la jugamos, lo que empatizamos, lo que dejamos aquí
porque no es igual cuando te vas. O sea, siempre decimos cuando desplegamos que tenemos que dejar todo bien atado. Me refiero con la familia, la mujer, los hijos, porque al final lo que aquí es un problema, meses después en zona de operaciones es un problemón. Entonces tenemos que dejar todo bien atado. Aun dejándolo atado, luego cuando volvemos, todo no está como queremos encontrarlo, pero bueno, es así. Es así. A un despliegue no se va a ganar dinero, como piensan algunos, se va a cumplir con una misión asignada por el alto mando que a su vez obedece las órdenes del gobierno legalmente establecido. A una misión en el extranjero no se va como premio, como dicen algunos, se va a cumplir con la misión y se hace lo mejor que se puede y lo mejor que se sabe. Punto, no hay nada más. Efectivamente nos pagan más dinero, pero siempre que a lo mejor me preguntan, cuando vengo de una misión, me he tirado 6 meses de preparación, concentración, más 6 meses de misión, y vengo de esa misión y me junto con mi familia, con mi mujer y mis hijos, mi familia, mis padres y mis hermanos, y me dicen, ¿cuánta pasta has ganado? No mis hermanos, porque saben lo que sufrimos, pero hay gente que no lo sabe, por falta de publicidad, propaganda, por lo que sea. ¿Cuánta pasta has ganado? Mi respuesta es siempre la misma, no lo suficiente. No hay dinero capaz de pagar a una persona que se pueda jugar la vida, que puede ser que no vuelva y que aun volviendo de una pieza no te encuentres todo como tienes que encontrártelo. A un despliegue es fruto de los compromisos nacionales e internacionales para con nuestros países aliados por pertenecer a la OTAN, a la ONU o a la UE. Si alguien se pregunta qué hacemos en Mali, qué hacemos en Afganistán, qué hacemos en el Líbano, bueno, pues estamos en un mundo globalizado y tenemos que apoyarnos entre los países con los que compartimos ideales, religión, idiosincrasia, etc, etc. Cuando se entra a Afganistán, ahora que está muy de moda Afganistán, se entra por el artículo 5 de la OTAN, en la que dice que si un país miembro es atacado, este país miembro puede pedir ayuda a la OTAN para poder intervenir otro país. Y así fue, se entró en Afganistán por eso. Entonces, estamos en un mundo globalizado. Si pertenecemos a la OTAN, a la ONU o a la UE, estas cosas pueden pasar. Y luego ya para finalizar, bueno, pues me gusta siempre decirlo, ¿no? Las consecuencias de una guerra las pagan los militares que despliegan en esa guerra y la población civil autóctona, por supuesto, de ese país. Esta foto es una foto que nos hicimos el 12 de octubre, primer 12 de octubre, Día de la Hispanidad, del 2013, en el Monte Keita, que es el punto más alto en predominancia en Quilicoro, y está pegado al KTC. Esta foto se envió al cuartel general del ejército, en Cibeles. Y ahí estamos, los 110 militares que fuimos en el 2013, 22 miembros instructores, 8 del cuartel general de Bamako y el resto de la Fuerza de Protección. Y ahí tenemos el primer equipo de apoyo de fuegos que España envió a Mali, 10 miembros de la brigada paracaidista, 9 hombres y una mujer, que desplegamos del 16 de septiembre al 18 de abril. 7 meses y 2 días. Y bueno, de todo esto que he contado, se dio fe por escrito, se dio testimonio en un libro llamado Memorias de África, orillas del Níger, primer equipo de apoyo de fuegos que España envía a Mali a la misión de formación y mentorización a los militares malienses en Mali. Por mi parte nada más, espero no haber aburrido a la gente y que haya sido un poco instructivo. Si tienen algún tipo de pregunta, estoy dispuesto a respondérselo. Muchísimas gracias. Dígame. Yo te voy a hacer una casi es obvia, pero viendo lo que ha pasado con el ejército de Afganistán, si ahora mismo se fueran las fuerzas instructoras europeas de Mali, ¿ese ejército tendría capacidad y voluntad de defenderse? No lo sé, pero es que antes les puse una foto que luego pensábamos comentar, la famosa garita con la bandera de Mali, sí. Y es que la diferencia entre Afganistán y Mali es la siguiente. En Afganistán no tienen conciencia de país. Ellos son pastunes, son tayikos, son azaharas, son uzbecos. Entonces se ha intentado hacer un ejército nacional afgano que mientras que le han dado dinero, pues ha servido, ha combatido, ha muerto mucha gente. De hecho, los militares y la policía afgana han perdido en los últimos años 70.000, 80.000 efectivos. Es una pasada, han combatido. Pero claro, esa caída de Afganistán en 9 días, del 6 al 15 de agosto, después de una instrucción de 20 años, mucha gente lo compara con Vietnam, pero no pasó así en Vietnam. En la guerra de Vietnam se llegó a la paz, por así decirlo, y a la reducción de tropas en el año 73, y en el 75, 2 años después, Vietnam del Norte invade Vietnam del Sur.
2 años después. Esto ha sido alucinante. O sea, yo creo que la gente no se lo esperaba. Nadie se lo esperaba. Porque si llegan a esperar, se lo ponen en otros medios. Entonces, antes les puse la foto de la garita de Mali con la bandera de Mali, y es que ellos sí tienen conciencia de país. Porque como el 90% de la población está en el centro y sur de Mali, pues sí tienen conciencia de país. Entonces queremos entender que cuando nos vayamos, pues ese país, o sea, ese ejército va a poder servirse por sí mismo. Eso queremos entender. También, por ejemplo, cuando desplegamos allí, los militares malienses tenían muchas ganas de aprender con sus medios. Estaban como locos por aprender. Nos cogían por la mañana, por la tarde, por la noche, con los cálculos de tiro, con las tablas de tiro, porque querían aprender, porque habían visto lo que les podía pasar al caer en el más absoluto caos con el yihadismo. Entonces, bueno, pues viendo ese inicio de misión en 2013, las ganas que tienen de aprender, pues yo quiero entender que ellos quieren dominar su país. Y luego la otra, el Islam. En Mali no es el Islam que tenemos en Afganistán. Entonces, como la Sharia es menos restrictiva en Mali, yo quiero entender que ellos también quieren, sí, que somos musulmanes, pero que también respetamos a los cristianos. Entonces, quiero pensar que sí van a poder, cuando vayamos, que no sé la fecha, no lo sé, que sí van a poder defenderse por su país. Pues la unión que hubo entre tuaregs y yihadistas duró poco tiempo. De hecho, en el 2013-14 ya había gente en el gobierno que eran tuaregs. El objetivo está claro, que se destinen recursos a esas 3 provincias norteñas. Destinando los recursos, ellos van a tener más autonomía, pero no van a hacer un país. Entonces, el objetivo no es los tuaregs, el objetivo son los yihadistas, que es los que realmente pueden un país hacerlo caer en el abismo. No cooperan con ellos. O sea, fue una unión para poder expulsar a los militares malienses, y en el momento en el que los expulsaron, se enfrentaron entre los dos. Porque los tuaregs no querían cortar cabezas, ni cortar manos, ni meter a las mujeres en casa. Querían hacer un estado libre, independiente, Azawad, el país de los nómadas. Entonces, o sea, eso duró solamente en el conflicto de 3-4 meses. Luego, del 2013 para acá, hay esta gente en el gobierno. De hecho, además lo comento en el libro, que le pregunto a un traductor, ¿no? Le digo, oye, ¿por qué queréis tanto al presidente de Mali? Iban con camisetas, IBK, no sé qué, tal, todo el mundo. Y me dice, no, porque este hombre sí que quiere la reunificación del país. Porque ha puesto de ministro de Exteriores a un antiguo combatiente de los tuaregs. O sea, que el tío metía a gente en el gobierno en carteras importantes, porque quería hacer un país homogéneo. Yo lo que veo, y está demostrado ahora con el tema de Afganistán, es que debe haber una fuerza internacional de interposición allí para evitar que el germen yihadista se quede. No los musulmanes, sino el germen yihadista. Tú puedes ser musulmán. De hecho, mis chavales eran musulmanes, pero no pasaba nada, me respetaban. Yo era cristiano. La pega está en el yihadismo. Tú puedes ser musulmán, o puedes ser cristiano, o puedes ser ateo, lo que tú quieras, pero no tienes que imponer tu religión o tu no religión a nadie. Entonces, teniendo un islam moderado, un cristianismo moderado, de hecho, ellos tienen el islam moderado porque estamos en el Sahel. Y como dije antes, hacia el sur son cristianos, hacia el norte son musulmanes. Quizá a lo mejor sean más radicales yendo hacia arriba, pero vamos, Mali no eran para nada, eran muy moderados, muy moderados. Entonces, claro, lo que hay que evitar es que el germen yihadista, Al-Sahab, Boko Haram, Ansar Dine, Muyao, Al-Qaeda, consiga ya hacerse, o sea, digamos que echar raíces. Si se evita eso, no hay ningún tipo de problemas. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Puede ser que sí metan mano, porque al final son todo intereses. Por las materias primas, por los minerales. No hay rusos que estén entrenando a gente o algo así. No, porque es una misión de la UE, de la Unión Europea. No hay rusos. Hay misiones de cooperación que duran un mes y que van los españoles a cooperar, francotiradores, tal. Están en Túnez, en Senegal, y me parece que querían también abrir Nigeria. No estoy muy seguro. En la página de defensa de Internet viene las misiones de cooperación. Túnez, Nigeria a lo mejor también. Túnez, Cabo Verde a lo mejor también con los infantes de marina. Sí, hay misiones. ¿Una intervención tan decidida como esta? No, como esta no. Como esta no. Apoyo militar de hecho... Contra Boko Haram no, porque... No lo sé. Eso ya es política. Claro, es que... El concepto de soberanía. Claro. En Nigeria no van a permitir que se les meta en ningún otro país. Ellos se consideran la potencia regional de África. Claro, y además Nigeria no está en la influencia francesa. Yo creo que está en la británica, ¿no? En la británica.
Claro, Francia entra porque tiene la obligación, porque es, bueno, además de tener intereses, está más claro que el agua, pero tiene la obligación moral de intervenir ese país, porque es como si a lo mejor ahora hay un golpe de Estado en Guinea Ecuatorial. España tendría la obligación moral de hacer algo. No sé, no quiero decir que lo vaya a hacer, pero si alguien lo tiene que hacer, tiene que ser España. Sí, el diario de operaciones de nuestro equipo de apoyo de fuegos al llegar allí, lo que hacemos, lo que nos encontramos, a quién instruimos, las cosas que nos cuentan, etc, etc. Y también hago una introducción histórica al principio, más o menos esto, de por qué estamos allí. También la hago en el libro.